Descubierto. El inesperado acto de un papá soltero que transformó la vida de una chica con cáncer. Miguel nunca imaginó que su vida tomaría un giro tan oscuro. La tranquilidad en su pequeño taller mecánico, donde los motores rugían como una sinfonía familiar, se interrumpió cuando la sonrisa de su hija Valentina se tornó seria tras el diagnóstico que escuchó como un eco devastador: cáncer. En ese instante, el mundo colorido de su pueblo se convirtió en una paleta de grises, donde cada sombra representaba una sombra de duda. Como padre soltero, su única misión siempre había sido proteger a Valentina, pero ahora se sentía atrapado, un prisionero del miedo, en su pecho un dolor conocido como impotencia. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba mientras su mente divagaba entre recuerdos de risas y sueños compartidos. Valentina, tan llena de vida, ahora iba a tratamientos que la despojaban de su energía, dejándola casi irreconocible. Las noches se tornaban interminables. Él, sentado al borde de su cama, sentía su corazón desgarrarse al escuchar cada tos, cada suspiro cansado. Cada sesión de quimioterapia era una batalla, y aunque sabía que debía ser fuerte, el desgaste emocional le pesaba en el alma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La desesperanza se cernía sobre él como un peso insoportable. Revisaba sus ingresos, buscando un resquicio de solución en un sistema que parecía haber olvidado a los que, como él, no poseían ni un solo peso más para enfrentar esta dura realidad. La angustia lo llevó a buscar alternativas. En su mente empezaron a surgir ideas, aunque nunca había imaginado que se aventuraría en el mundo de la medicina. Una chispa de determinación encendió su espíritu. Quizás había formas de ayudar más allá de lo que conocía. Se sumergió en la investigación, buscando respuestas en libros, hablando con investigadores, pero a veces se sentía como un impostor en ese terreno desconocido. Él, un mecánico de autos, ante profesionales de bata blanca. La presión a su alrededor se hacía palpable. Los momentos en la sala de espera del hospital, llenos de lágrimas y susurros, resonaban con el eco de su propio sufrimiento. ¿Sería suficiente su boleta en los pasillos de la ciencia para marcar la diferencia en la vida de su hija? La sombra de la duda siempre lo acechaba. En una conferencia, las emociones lo abrumaban. A medida que se acercaba el momento de presentar sus observaciones, la mezcla de determinación y miedo lo mantenía al borde de un abismo. Miró a Valentina, sentada al fondo, los ojos llenos de fe, y sintió una punzada en el pecho. La pregunta lo carcomía: ¿podría su voz cambiar la narrativa de lo que significaba vivir con el cáncer? En ese instante decisivo, la esperanza y la desesperación se entrelazaban, formando un nudo apretado. Su futuro y el de Valentina pendían de un hilo, de su capacidad para hablar con valor. ¿Era suficiente su amor en esta lucha? La tensión era insoportable, y así la historia apenas comenzaba. El eco del aplauso al finalizar su presentación aún resonaba en su mente, como un canto lejano en la bruma de la confusión. Miguel se sintió aliviado y agotado, un campo de batalla emocional en su pecho. Las palabras que había cocinado durante largas noches se habían derramado ante un auditorio expectante. Y sin embargo, el verdadero desafío comenzaba ahora. Reconocía la energía contenida en aquellas cabezas asintiendo, pero también el peso de la responsabilidad que sentía desde que Valentina fue diagnosticada. Esa redistribución de fuerzas en el salón lo hizo reflexionar. Había algo profundamente transformador no solo en la forma de comunicación, sino en cómo su viaje lo había llevado a entender la fragilidad de la vida. Mientras caminaba hacia Valentina, su hija lo miró con una expresión que desataba una tormenta interna. Ella también estaba en esa búsqueda, aunque a su manera.
En sus ojos había un anhelo de conexión, un deseo de que su padre pusiera en práctica lo que había aprendido no solamente a través de libros, sino de las pruebas que ambos enfrentaban juntos. ¿Qué hubiera hecho él en su lugar? Su mente destelló un momento y se dio cuenta de que ya no solo quería hablar del cáncer, quería actuar. Pasaron los días siguientes sumidos en una rutina agotadora, con Miguel trabajando en el taller por las mañanas y acompañando a Valentina a sus terapias en las tardes. La angustia de la enfermedad y su inevitable avance lo mantenía despierto por la noche, cuestionando si había hecho lo suficiente. En su inquietud, un pensamiento germinó. Necesitaba algo más que ciencia, necesitaba dar esperanza. Aprovechando su experiencia en la comunidad, Miguel decidió investigar cómo podía combinar sus habilidades mecánicas con el potencial de ayudar a otros. Crearía un grupo de apoyo que no solo enfrentara la enfermedad, sino que también buscara recursos y conocimientos para compartir. El primer paso fue escribir mensajes, diseñar volantes y utilizar las redes sociales para invitar a padres e hijos a una reunión. La respuesta no fue inmediata, un par de interesados se hicieron presentes, y aunque el número no era abrumador, había una autenticidad en esa pequeña comunidad que lo llenó de motivación. Aquí, en esta atmósfera cargada de esperanza, Miguel descubrió algo que había estado ausente en su vida desde el diagnóstico: el poder del vínculo humano. Los relatos de otros padres resonaban en su propio dolor, pero también en su anhelo de sanar, de ser parte de una solución. Los días se transformaron en semanas, y cada encuentro se convirtió en un refugio donde compartir experiencias, sanar heridas y aprender unos de otros. Miguel se dio cuenta de que esta nueva faceta de su vida lo estaba empujando hacia adelante. No era ya solo el hombre atormentado por el diagnóstico de su hija, sino un líder en un territorio inesperado. Sus habilidades para resolver problemas adquirieron otra dimensión al aplicar la mecánica no solo a motores, sino también a corazones heridos. Sin embargo, en medio de este nuevo camino, un mensaje llegó a su bandeja de entrada. Era de un investigador de renombre que había asistido a su conferencia. Al leer las primeras líneas, una sensación de intriga lo llevó a cuestionar el futuro del grupo de apoyo y su capacidad para repercutir en la vida de Valentina. Podría escalar su visión, convertida en un movimiento genuino, en un método que no solo ayudara a su hija, sino que también aportara al campo de la medicina. Mientras esas posibilidades giraban en su mente, una pregunta le surgió. ¿Estaba listo para asumir el desafío que implicaría convertirse en un verdadero agente de cambio? Con el corazón latiendo con fuerza y la mente trabajando a mil, Miguel se preparó para afrontar la incertidumbre de la próxima etapa, donde las decisiones que tomaría podrían definir no solo su futuro, sino el destino de aquellos que miraban hacia él en busca de esperanza. Sin saber lo que vendría, un pensamiento se deslizó por su mente. Era el momento de dejar de ser prisionero y convertirse en guerrero. El silencio en el taller era abrumador, solo roto por el sonido del destornillador de Miguel girando en su mano. Mientras ajustaba las piezas de un viejo motor, su mente se encontraba lejos de la mecánica. Flotaba entre las esperanzas y temores que habían ganado forma en su vida desde que Valentina recibió su diagnóstico. Cada giro del tornillo resonaba con las decisiones que debía tomar y que podrían alterar el rumbo de tantas vidas, incluida la de su hija. La idea de establecer un programa de apoyo lo mantenía en vilo, generando una chispa de emoción que lo empujaba a avanzar. El mensaje del investigador le había abierto un panorama nuevo y deslumbrante. Miguel sintió una mezcla de dudas y determinación. La posibilidad de convertir su experiencia y conocimiento en una herramienta útil era tentadora. En los últimos días se había dedicado a escribir su propuesta, afilando sus ideas y preocupaciones, buscando crear un marco que uniera los mundos de la mecánica y la medicina. Sin embargo, la realización de que necesitaba aliados estratégicos para hacer realidad esa visión lo inquietaba. Un pensamiento se instaló de forma persistente. ¿Quién podía sumarse a su lucha?
La tarde en que decidió convocar una reunión con algunos profesionales de la salud, sintió por primera vez la presión del miedo al fracaso. Se preparó, no solo para presentar su concepto, sino para escapar de la zona de confort que lo había abrumado durante tanto tiempo. Ideó un guión claro, presentando datos que respaldaban su enfoque, y elaboró un plan que esbozaba cómo su grupo podría impactar en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Sin embargo, en medio de esa preparación, una parte de él dudaba. La idea de abrirse a otros y permitirles ver su vulnerabilidad le hacía cuestionar su capacidad de liderar. Al encender la computadora esa tarde, sintió un torrente emocional en su interior. Sabía que su experiencia personal no era solo un recurso, era un pilar de conexión genuina. Miguel se vio a sí mismo en cada historia compartida durante los encuentros semanales. Aquel hombre luchador ya no era solo una pieza más de una máquina engrasada por la preocupación, sino un padre en busca de sentido para su familia. Con cada paso, su visión se comenzaba a consolidar, y esperaba que su propuesta no solo captara la atención de los especialistas, sino también hablara directamente al corazón de cada asistente. El día de la reunión, el aire estaba pesado, cargado de expectativas. Al entrar a la sala, observó las caras curiosas y preocupadas de los médicos y otros padres igual de ansiosos. Restablecer el control de su narrativa era fundamental. El miedo se tornó en determinación. Con voz firme comenzó a exponer su propuesta. Cada palabra que pronunció pudo ser un testimonio de amor y lucha. Sin embargo, conforme avanzaba, se dio cuenta de que no solo estaba intentando convencer a los demás, más bien se trataba de un acto de autoafirmación, una reivindicación de su valor como padre y miembro de la comunidad médica. Las preguntas comenzaron a fluir, algunas desafiantes, otras reconociendo la necesidad de un cambio. La interacción pasó de la teoría a la práctica, y Miguel se sintió cada vez más empoderado por el debate que generaba. Una idea le obsesionaba. Estaba en el punto de convertir sus sentimientos de impotencia en acción tangible. Pero también notó una chispa de desacuerdo entre algunos de los presentes, una resistencia cautelosa a su enfoque. Al finalizar la reunión, un médico que había escuchado atentamente se le acercó. Con un gesto que Miguel interpretó como de respeto, le hizo una pregunta que lo dejó paralizado. ¿Cree que realmente puede transformar el sistema desde su posición? Miguel sintió que el aire se le escapaba. Era el desafío que temía, pero al mismo tiempo una oportunidad para afirmar su causa. Miró a su alrededor, sintiendo la mirada de sus compañeros, y la respuesta quedó relegada al fondo de su mente, luchando entre el deseo de ser audaz y la incertidumbre de sus capacidades. Con el corazón latiendo rápidamente, Miguel comprendió que el reto no solo era transformar el sistema, sino descubrir qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por su hija y por todos aquellos que compartían su lucha. En ese instante resonó dentro de su mente otra pregunta intrínseca. ¿Y si fallaba? Frente a la adversidad, una pregunta más apremiante se formó. ¿Estaba listo para arriesgarlo todo y responder un sí que podría cambiarlo todo? La posibilidad de dar un nuevo paso adelante lo llenó de fervor y miedo al mismo tiempo, mientras su mente comenzaba a formular un plan audaz que podía llevarlo más allá de sus límites, hacia un futuro incierto pero luminoso. El murmullo de la sala se desvaneció cuando Miguel abandonó el grupo, dejando atrás las miradas curiosas que lo seguían. Una mezcla de adrenalina y agotamiento lo envolvió, pero sabía que no podía rendirse. La pregunta del médico resonaba en su mente, desafiándolo a mirar en su interior. ¿Había llegado el momento de dejar de ser un simple espectador en la búsqueda de soluciones y convertirse en un verdadero agente de cambio? Deseoso de claridad, Miguel regresó a su taller. Era el único espacio donde podía pensar con libertad. La paz que antes habitaba entre tuercas y tornillos lo reconfortaba, pero ahora se sentía diferente. La mecánica ya no era solo una habilidad, sino el símbolo de su lucha personal. Mientras limpiaba sus herramientas, su mente decidida comenzó a delinear un nuevo plan, uno que no solo involucraba la presentación de su propuesta ante los especialistas, sino la creación de un auténtico movimiento. Y fue en medio del sonido de la piedra de afilar que se le ocurrió una idea.
No podría hacerlo solo. Así como un motor necesita múltiples piezas para funcionar adecuadamente, él también necesitaba un equipo sólido a su alrededor. Su primer paso sería contactar a otros padres en la misma encrucijada que él. Juntos podrían compartir experiencias, explorar recursos y, más importante aún, sostenerse mutuamente en el camino. Mientras ajustaba las hojas en su mente, una nueva determinación emergía. Estaba dispuesto a unir fuerzas con aquellos que también llevaban la carga de sus hijos. A medida que la noche avanzaba, Miguel se sentó frente a su computadora y escribió un mensaje enérgico dirigido a un grupo de padres con quienes había intercambiado información en encuentros previos. Se trataba de un llamado para formar un comité que abogara por necesidades médicas específicas y apoyar a los niños en tratamiento. Mientras tecleaba, el miedo empezaba a desvanecerse, reemplazado por un sentido palpable de propósito. Al día siguiente, el pequeño grupo se reunió en un café familiar, y el ambiente estaba lleno de anhelos compartidos. Las historias fluyeron como el café caliente que se servía en las mesas. Cada palabra, cada risa y cada lágrima compartida fortalecían el sentido de comunidad que Miguel anhelaba. Las palabras de otros padres retumbaban en su mente. Necesitaban ser escuchados, necesitaban ser parte de la conversación médica que tanto les afectaba. Miguel comenzó a idear una presentación que no solo abordara las inquietudes, sino que también mostrara el poder de su colectivo. Con una hoja de papel frente a él, se dedicó a plasmar primero en forma de borrador las inquietudes compartidas. La falta de atención especializada, el acceso limitado a tratamientos adecuados, el miedo palpable que cada padre experimentaba en la sala de espera de un hospital. Se encontraron las palabras, cada punto un reflejo de las historias que se entrelazaban en el café. Era crucial que la presentación fuera emocional, pero también basada en hechos concretos, así que se dedicó a investigar datos que respaldaran sus afirmaciones. La preparación se volvió un ritual. Cada tarde, después de trabajar en su taller, Miguel abría su laptop, acumulando información que pudiera respaldar sus argumentos. Sin embargo, la duda siempre aparecía en las sombras, recordándole que enfrentarse a un sistema tan arraigado traía consigo el riesgo del fracaso. Miguel sentía el temor de aquellos autores de informes que habían luchado antes que él, pero sabía que esta vez había un factor de unión que no se había visto antes, su grupo de padres. La potencialidad de una voz colectiva lo impulsaba, y sus corazones compartidos hacía que su continuidad no fuera solo una esperanza, sino una férrea intención. Un día, mientras recorría su barrio en busca de inspiración, una niña pasó corriendo, risueña, con un globo en mano. El contraste de su alegría con el peso de la batalla que vivían otros niños le golpeó el corazón. La realidad de su misión se volvió más urgente, y se le ocurrió que su presentación debía hacer sentir esa lucha, no como un simple reporte, sino como un clamor por compasión y atención. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio con un renovado sentido de propósito y comenzó a redactar. Lo que parecía ser un documento cargado de datos fríos se transformó en un manifiesto lleno de vida. Miguel utilizó su habilidad para contar historias, un recurso aprendido en el taller mientras explicaba a sus clientes cómo funcionaban las máquinas. Ahí, las palabras se alinearon como pistones. Cada historia debía trabajar en conjunto para crear un movimiento poderoso que acelerara hacia el cambio. Su entrega no era solo profesional, se sintió cada vez más apasionado por su causa. Transcurrieron los días, y mientras Miguel compartía borradores, recibía respuestas entusiastas de sus compañeros padres. El sentido de comunidad era palpable, pero Miguel sabía que tenían que avanzar más allá de compartir experiencias. Debían transformarse en un frente sólido, preparar la presentación y dirigir su solicitud hacia quienes realmente podían influir en los cambios que tanto necesitaban. Después de arreglar su propuesta, llegó el momento de ensayar. En el taller, imaginó las reacciones de los responsables de tomar decisiones y cómo cada palabra podría resonar en su mente. Fue entonces cuando el peso de la responsabilidad lo abrumó. Se preguntó si en algún momento podría ser capaz de mirar a esos funcionarios a los ojos y exigir lo que sabía que era justo. Al terminar el ensayo, la sensación de angustia chorreó por sus venas.
Se dio cuenta de que no solo enfrentaría al sistema, sino que tendría que enfrentar cada duda que había lidiado a lo largo de su vida. Enfrentarse a su propio miedo se convirtió en el verdadero desafío. Miguel se detuvo, reflexionando. ¿Era realmente capaz de ser el líder que necesitaba su grupo? Mientras se preparaba para la reunión crucial, la pregunta lo atrapó. ¿Podría este humilde papá soltero convertirse en la voz que cambiaría la vida de su hija y muchos otros? La introspección reveló una nueva faceta de su personalidad, una valentía que ni él conocía. Sin embargo, el eco persistente de la duda lo acompañaba. El día de la reunión se acercaba, y Miguel sentía que el destino se entrelazaba con su viaje. ¿Sería capaz de llevar su mensaje a oídos receptivos y transformar su angustia en efectivas decisiones? Este momento no solo tenía el potencial de cambiar el sistema, era el inicio de una lucha que podría redefinir todo lo que conocía. Miguel se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. La reunión estaba a punto de llevarse a cabo en el hospital, y cada segundo que pasaba parecía un recordatorio del peso que cargaba sobre sus hombros. Mientras se preparaba, le dio un vistazo a la foto de su hija, sonriendo en la playa, y sintió que su corazón se encogía. Ella era su razón, su motor, y aunque la angustia lo inundaba, sabía que no podía rendirse. El recorrido al hospital se sentía como una eternidad. Cada semáforo en rojo lo hacía cuestionar su decisión, pero también cada gota de adrenalina que recorría su cuerpo le recordaba que estaba siendo escuchado. Cuando finalmente llegó, el bullicio del lugar lo abrumó, y lo que antes era solo un entorno familiar, ahora parecía un laberinto de emociones y ansiedad. Intentó recordar el trabajo que había hecho en su presentación, el esfuerzo puesto en cada palabra, en cada historia. A medida que se acercaba al auditorio, se encontró con otros padres que, como él, sentían la presión de defender a sus hijos. Hablaron en murmullos, compartiendo la misma inquietud en sus rostros. Miguel los miró y sintió un renovado sentido de pertenencia. No estaba solo en esta lucha. Habían salido de sus sombras, desafiando la indiferencia que los rodeaba. Cuando tomó su lugar frente a los funcionarios, el silencio en la sala se volvió ensordecedor. Las miradas expectantes de sus compañeros padres lo envolvieron y sintió el peso de sus esperanzas apoyadas en él. Miguel respiró profundo. Este era su momento. Las primeras palabras fluyeron con una sinceridad casi visceral. Compartió la angustia que cada padre sentía al ver a sus hijos lidiar con tratamientos que eran más incertidumbre que esperanza. De mientras, una revelación comenzó a calar hondo en su interior. Estaba utilizando su voz para amplificar no solo las necesidades de su hija, sino las experiencias de todos los niños que enfrentaban batallas similares. La presentación, que una vez le había parecido un desafío abrumador, ahora se sentía liberadora. Era un testimonio colectivo, una oda a la perseverancia y al amor que impulsaba a cada uno de ellos. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que avanzaba, se enfrentó a preguntas implacables de los funcionarios, preguntas que cuestionaban no solo sus datos, sino también su propósito. En esos momentos, la duda amenazó con atravesar su discurso, pero en lugar de detenerse, Miguel recordó por qué estaba allí. Sintió como la sangre le hervía en las venas y permitió que su pasión se desbordara. Respondiendo con argumentos sólidos, se convirtió en un defensor de su causa. Cada respuesta parecía liberar un peso invisible, convirtiendo la angustia en determinación. Al finalizar, un silencio cargado de expectación invadió el auditorio. Miguel sentía que las miradas de los presentes anticipaban un cambio. Por un instante, olvidó su propio miedo y se concentró en la posibilidad de que su voz podría marcar la diferencia. Sin embargo, un funcionario se levantó de su asiento y su pregunta cortante lo golpeó. ¿Qué nos asegura que este esfuerzo no será en vano? La duda de esa voz resonaba en la sala como un eco de su propia inseguridad.
Miguel se detuvo un momento, luchando internamente con sus preocupaciones. ¿Podría realmente transformar la inquietud en acción? Fue entonces cuando, en medio de la presión, un recuerdo le llegó con claridad. La sonrisa de su hija, su risa resonando como un eco de esperanza. La respuesta se formó en su mente y se manifestó en sus labios. No hay garantías, dijo, pero si no lo intentamos, estamos asegurándonos de que nada cambie. Las palabras salieron de su ser, y en ese momento Miguel entendió que el valor no provenía de no tener miedo, sino de enfrentarlo. La reacción de la audiencia se volvió palpable, e incluso la atmósfera cambió. Aún había un camino que recorrer, y no estaba claro cómo acabaría esta historia. Pero su viaje había dado un giro decisivo. Mientras la conversación continuaba, sintió que las semillas de cambio comenzaban a brotar. Miguel había despertado algo dentro de sí, pero todavía había muchos desafíos por delante. Al mirar a sus compañeros padres, se dio cuenta de que esta era solo la primera batalla en una larga guerra. Sin embargo, en su corazón, una nueva pregunta se formó. ¿Qué se necesitaría para sostener esta marea de cambio? Y así, la lucha estaba lejos de terminar. La noche posterior a la reunión, Miguel no pudo conciliar el sueño. Las sombras de la incertidumbre danzaban en su mente mientras pensaba en cada palabra que había pronunciado. Había sentido la conexión y la intensidad del momento, pero a medida que los ecos del auditorio se desvanecían, la realidad regresaba con su rugido ensordecedor. ¿Había realmente hecho suficiente? A la mañana siguiente decidió dar un paso hacia el futuro. Sin más dilación, se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar. Buscaba información sobre tratamientos innovadores, organizaciones de apoyo y recursos para padres en sitios similares al que había enfrentado la víspera. A través de sus investigaciones, descubrió un amplio espectro de posibilidades, pero también un laberinto de jerga médica y burocracia. A pesar del abrumador volumen de información, algo se despertó en su interior. El deseo irrefrenable de convertirse en un defensor más informado. Necesitaba no solo expresar sus preocupaciones, sino también ser un agente de cambio fundamentado en el conocimiento. Con su café a un lado, ejecutó una estrategia. Creó un archivo en el que empezó a compilar no solo datos de tratamientos, sino también testimonios de otras familias, experiencias que podrían resonar en distintas situaciones. A medida que sus dedos deslizaban por el teclado, su confianza crecía. Las noches sin dormir se convertían en horas de estudio y preparación. Días después, mientras examinaba una lista de contactos, notó un número familiar. Era el presidente de una clínica especializada que había ayudado a su hija en etapas iniciales de su enfermedad. Sin pensarlo, marcó. Al otro lado de la línea, una voz cálida le devolvió el saludo. Miguel, con el corazón en la garganta, explicó su propósito. Sin embargo, no era solo una llamada de consulta, era el primer paso hacia un encuentro en persona. La clínica estaba organizando un evento para padres, una oportunidad para unir voces y recursos. El nerviosismo se poseyó de él nuevamente, pero había algo diferente esta vez. No estaba solo en esta búsqueda, la experiencia de la reunión anterior lo había dotado de un nuevo sentido de propósito. En el evento, Miguel se enfrentaría a otros padres que, como él, buscaban respuestas. La adrenalina y la emoción lo empujaron a prepararse aún más, ya que comenzaba a sentir que su voz podía resonar más allá de su propia experiencia. Llegó el día del evento. Al entrar en la clínica, el ambiente pulsaba con la energía de personas unidas por un mismo destino. Miguel observó a su alrededor, padres, médicos, especialistas. Se dio cuenta de que en este espacio su historia no solo era un eco, sino una parte de un coro mayor. Tenía mucho que compartir y aprender, y al mismo tiempo sentía que su papel como padre había evolucionado. No se trataba solo de ser la voz de su hija, sino de ser parte de una red más amplia de apoyo. Se presentó ante un pequeño grupo de padres, preparado para compartir lo que había aprendido y cómo cada uno podía hacer sentir su voz. Mientras hablaba, su convicción se afianzaba.
Las respuestas de los demás reflejaban sus inquietudes y esperanzas, un espejo en el que se miraba cada vez más claro. Sin embargo, el verdadero desafío se presentó al final de la sesión. Una madre, visiblemente angustiada, preguntó con una voz temblorosa: ¿cómo podemos estar seguros de que estamos tomando las decisiones correctas? Miguel sintió que su corazón se detenía. Esa pregunta lo golpeó. Una inquietante realidad se cernía sobre él. ¿Pronto comprendería que las decisiones no eran simples? Con la incertidumbre del momento, Miguel recordó sus propias dudas sobre su efectividad. Pero en esa frágil conexión con la madre, una revelación cruzó su mente. No había soluciones fáciles, pero había espacio para compartir las dificultades y construir confianza juntos. Esa noche, Miguel no solo se marchó con más conocimientos, sino con la certeza de que cada paso que daba desde ese momento sería un acto de coraje compartido. Así, mientras se alejaba de la clínica, una nueva pregunta lo perseguía. ¿Qué pasos debía tomar para que esa conexión se transformara en un movimiento genuino hacia el cambio real? La búsqueda apenas comenzaba. Miguel despertó esa mañana sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. La pregunta que lo había perseguido la noche anterior, cómo transformar esa conexión en un movimiento genuino hacia el cambio, resonaba en su mente. Esta vez, en lugar de dejarse llevar por la duda, decidió sentarse a pensar estratégicamente. Abrió su archivo, ahora repleto de información valiosa, y lo revisó. Sabía que a partir de este momento necesitaba no solo ser un padre informado, sino también un líder. Se dedicó a elaborar un plan que le permitiera canalizar su experiencia en algo tangible. Miguel estaba convencido de que el conocimiento debía ser la base para actuar. Así que empezó a organizar sus pensamientos en una serie de pasos: investigación, encuentro con otros padres y finalmente la creación de un grupo de apoyo donde pudieran compartir información y experiencias. A lo largo de los días, Miguel se sintió cada vez más empoderado. Llamó a más familias y ahora también a profesionales de la salud. Durante esas conversaciones se encontró con historias que resonaban con la suya, pero también descubrió un profundo mar de emociones y experiencias no articuladas. Estaba claro que eran muchos los que, como él, anhelaban un lugar para compartir sus miedos y desafíos. Esa conexión lo inspiró aún más. Era el momento de dar un paso audaz. La idea de organizar un taller tomó forma en su cabeza. Miguel, consciente de que necesitaba espacio para socializar y discutir temas que tan a menudo eran considerados tabú. Con 3 amigos que habían atravesado situaciones similares, empezaron a planearlo juntos. Cada uno aportaba una perspectiva única. Su conversación fluyó entre risas nerviosas y seriedades. Sabía que enfrentaría críticas, pero la claridad de propósito que fue creciendo en él le hizo sentir que esta era su hora. Had to do something. Cuando finalmente lograron reservar una pequeña sala en una biblioteca local, Miguel sintió una mezcla de responsabilidad y emoción. Se encontraba ante la posibilidad de transformar su experiencia desenfrenada en algo que beneficiara a otros. La presión comenzaba a notarse al querer que todo saliera perfecto, pero ese miedo pronto se convirtió en determinación. Ese fin de semana, mientras organizaban los materiales, compartían sus expectativas sobre lo que esperaban lograr. Las conversaciones turnaron rápidamente hacia el tema del miedo. Uno de sus amigos mencionó: ¿cómo hacemos para que las personas realmente sientan que pueden enfrentarse a lo que les toca? Esa pregunta quedó flotando en el aire. Miguel reflexionó. Las decisiones a menudo son difíciles y pesadas, pero lo más importante era facilitar el diálogo, permitir que otros sintieran que pueden comunicarse y preguntar. Así es como el conocimiento se volvería una herramienta de empoderamiento. La tarde del taller, Miguel estaba ansioso, pero esa ansia era diferente a la que había sentido en la clínica. Ahora era un nerviosismo energizante que lo empujaba a actuar, a hablar. Comenzó la sesión con historias personales, conectando con la audiencia de una manera que nunca había imaginado.
Los rostros delante de él reflejaban comprensión y anhelo. Cada historia contada, cada testimonio compartido, se convertía en un ladrillo para construir un ladrillo, para construir un futuro más iluminado para aquellos que alguna vez se sintieron perdidos. Al cierre de la sesión, una mujer levantó la mano. ¿Y si no hay respuestas?, inquirió. Su mirada era intensa, y Miguel sintió cómo el aire se volvía denso. Su corazón latía con fuerza mientras meditaba sobre esa declaración. La sala contuvo el aliento. ¿Cómo podía asegurarse de que todos comprendieran que la incertidumbre era parte del camino? Quizás eso es precisamente lo que necesitamos confrontar, pensó Miguel, dándose cuenta de que había más en juego de lo que él mismo había contemplado. Este momento exigía una nueva mirada. Así, sus palabras empezaron a fluir con sinceridad. Todos estamos aquí ante la duda. No debemos temer a la incertidumbre, sino abrazarla. Mientras Miguel cerraba el taller, el eco de su voz aún retumbaba en su mente. Había logrado plantar una semilla, pero la determinación de hacer crecer ese movimiento apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener el impulso o esta duda lo llevaría de nuevo a la sombra de la inseguridad? Cada palabra pronunciada parecía llevarlo a una exploración interna que comenzaba a revelar no solo lo que era capaz, sino lo que realmente significaba ser un defensor. Miguel se despertó al día siguiente con una energía renovada. La satisfacción de haber compartido su experiencia había sembrado en él una llamativa chispa. Sin embargo, la sensación de incomodidad comenzó a asomarse. Sabía que había más por hacer, más conversaciones que abordar, y estaba decidido a darle un impulso real a su propósito. Aún con la adrenalina corriendo por sus venas, se sentó frente a su portátil y comenzó a escribir un correo a todos los asistentes del taller, agradeciéndoles por su valentía y animándolos a no dejar el diálogo en un solo encuentro. La reacción fue rápida, mensajes de apoyo, de interés y, sorprendentemente, más preguntas surgieron en respuesta. Cada nota que leía reafirmaba su motivación. Había una necesidad palpable de seguir construyendo ese espacio que podían considerar seguro. Era un eco de sus propios sentimientos de soledad y confusión. Miguel se dio cuenta de que el taller había sido solo el primer paso, un acto de valentía que lo llevó a explorar su propia vulnerabilidad mientras empoderaba a otros. La siguiente fase del viaje se centró en establecer un espacio continuo donde la comunidad pudiera crecer y fortalecerse. Decidió organizar un grupo de seguimiento y, en sus pensamientos, comenzó a esbozar un formato. Lo imaginaba como un círculo de apoyo, no solo para compartir consejos, sino para abordar los temores que a menudo se silenciaban. Su pensamiento se frenó por un momento, redactó las palabras «grupo de apoyo» y se sintió sobresaltado por la idea de abrazar no solo su papel como defensor, sino también su vulnerabilidad como padre. A medida que las semanas pasaban, Miguel reunió a un pequeño grupo de personas dispuestas a ayudar a facilitar encuentros. Con cada reunión, la conexión crecía, pero también las expectativas. Una parte de él quería ser el líder indiscutible, el que tenía todas las respuestas, pero pronto se dio cuenta de que esas respuestas no existían. En una de las reuniones, una joven madre comprometida planteó un dilema que lo sacudió. ¿Qué hacemos cuando no tenemos control sobre el futuro de nuestros hijos? Miguel sintió que esa pregunta le atravesaba profundamente. La incertidumbre que tanto había tratado de ignorar saltó a la superficie, desnuda y aguda. Mientras el grupo comentaba, él se dio cuenta de que la gente no solo buscaba respuestas, sino que anhelaba compañía en la duda. Este fue un momento revelador. Se dio cuenta de que parte de su misión era ayudar a las personas a sentirse cómodas dentro de la incomodidad. La relación con los asistentes se fue haciendo más estrecha. Comenzó a notar las historias de tristeza, de lucha y de momentos de luz. Miguel no solo enseñaba, sino que también aprendía. Su propia percepción del dolor se expandió, transformándose en empatía. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, la presión crecía. ¿Era suficiente? En más de una ocasión, las sombras de su inseguridad se arrastraron a su mente.
Decidido a enfrentar sus propios miedos, se propuso llevar a cabo un evento a mayor escala. Quería invitar a especialistas. Pensó en traer a un psicólogo que pudiera abordar temas cruciales, pero esa idea también le generó inquietud. ¿Y si las personas no se conectaban? La posibilidad de fracaso se instaló en su mente. En ese momento de profunda angustia, Miguel reflexionó: hay que dar pasos, incluso en la incertidumbre. La decisión fue clara: estaba dispuesto a arriesgar su propio confort por el bien de otros. Comunicó su idea al grupo, y aunque encontró resistencia inicial, el compromiso colectivo comenzó a empujar la iniciativa hacia adelante. Así que el día del evento llegó. La sala era más grande. El eco de su voz resonaría con una nueva audiencia. En esa multitud no solo habría desconocidos, sino también rostros familiares. Miguel respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Todo lo que había vivido hasta ese momento le había llevado aquí. Pero la pregunta reverberaba en su mente: ¿qué ocurriría si la conexión no se establecía y la incertidumbre los envolvía a todos? Eventualmente, al mirar a la multitud reunida, Miguel se sintió al borde de un abismo de posibilidades. Una inquietante sensación de ambivalencia le recorrió, y comprendió que cada movimiento que hacía estaba guiado no solo por un deseo de ayudar, sino también por el deseo de ser reconocido. En su camino hacia ser un defensor, confrontaría no solo las luchas de otros, sino las suyas propias. El micrófono estaba listo, la sala expectante. La pregunta persistía en su mente: ¿sería capaz de sostenerse en la luz de su propia verdad? El momento había llegado. Miguel respiró hondo antes de dar el primer paso hacia el micrófono. En ese instante, todas las incertidumbres y miedos flotaron en su mente, pero también toda la determinación que había acumulado a lo largo de su recorrido. Sabía que no solo era su voz la que estaba en juego, sino la de todos los padres que habían compartido sus historias con él. Al mirar la multitud, se sintió no como un líder, sino como un padre decidido a hacer un cambio, un faro de esperanza en medio de la tempestad. Su discurso se convirtió en un viaje compartido, donde relató cómo había pasado de ser un mecánico preocupado por el diagnóstico de su hija a un defensor comprometido con la lucha contra el cáncer infantil. Cada palabra que pronunciaba resonaba con autenticidad. Hablaba desde el corazón, desde la experiencia de noches de incertidumbre y días de lucha. La sinceridad de su relato tocó las vidas presentes y sintió que la energía colectiva se transformaba, creando un ambiente propicio para la conexión y la empatía. Las preguntas del público fluyeron al finalizar su presentación, y en lugar de sentir miedo, cada intervención lo llenó de determinación. Las dudas de otros se entrelazaban con las suyas y sintió que no estaban solos en esta batalla. La tensión, que antes era un peso, se convirtió en un hilo que los unía. Al salir de la reunión, el reconocimiento y la validación que había buscado amorosamente durante tanto tiempo comenzaron a aflorar. Su trabajo estaba resonando. A medida que la idea del grupo de apoyo se afirmaba, Miguel reconoció que el verdadero triunfo no solo era su capacidad de hablar, sino la creación de un espacio donde otros pudieran igualmente compartir sus miedos y sus luchas. Esa conexión lo llevó a desarrollar un evento mensual más robusto, con el apoyo de especialistas en oncología y psicología. Cada encuentro fortalecía la red de apoyo que habían construido juntos. Las historias de superación y resiliencia empezaron a llenar la sala. Cada voz individual se convirtió en un coro de esperanza. Miguel se dio cuenta de que, sin quererlo, había creado un movimiento más allá de sus expectativas, un espacio donde la comunidad se abrazaba en la incertidumbre. Pronto, el programa ganó visibilidad no solo en la comunidad local, sino también en medios de comunicación, lo cual permitió que más padres supieran de la existencia de este recurso vital. Miguel comenzó a recibir mensajes de agradecimiento de aquellos que hallaron consuelo y guía en las reuniones. En sus corazones, la voz de Miguel se amplificaba, resonando como símbolo de liderazgo y fortaleza colectiva. Finalmente, un día, al mirar a su hija Valentina mientras ella sonreía en el parque, comprendió que había atravesado una profunda transformación. Ya no se sentía como un prisionero del miedo.
había emergido como un guerrero decidido a enfrentar no solo su realidad, sino la de todos los que enfrentan un camino similar. El verdadero logro en su vida fue haber encontrado su propósito, ser una voz que ilumina, una inspiración para otros padres en su propia lucha. Miguel había conquistado sus miedos, demostrado que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza y alcanzado un sentido de comunidad que les permitió a todos descubrir que no estaban solos. Así, Miguel dejó atrás la sombra del dudar, ahora se sustentaba en una realidad tangible, liderando un cambio que resonaba en cada rincón de los corazones de aquellos padres que alguna vez sintieron que las sombras de la desesperanza los aprisionaban. Había aprendido que, en la batalla contra el cáncer, la verdadera victoria radica en la unión y el soporte mutuo. Y así, al mirarse al espejo aquella mañana, Miguel vio no solo al mecánico que una vez se sintió impotente, sino al líder que había emergido, arraigado en la confianza y la convicción. Su viaje había comenzado con el amor hacia su hija, y ahora se proyectaba hacia un futuro colmado de esperanza. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.